Bueno, vamos a dar inicio con lo que es la jornada del día de hoy, donde vamos a hablar de un tema muy interesante, sobre todo lo que es el dengue y lo que es el Zika, una enfermedad infecciosa que son prevalentes en los países de América Latina. Le damos la bienvenida a todos los estudiantes que ya se están conectando a diferentes países. Les agradecemos estar pendientes siempre de nuestras transmisiones y los invitamos a apoyarnos en nuestro canal de YouTube suscribiéndose. Cuando hablamos de enfermedades transmitidas por vectores, estamos hablando de diferentes enfermedades, desde malaria, chagas, leishmaniasis, esquistosomiasis, filariasis. Y a nivel mundial, más de 700.000 personas mueren a causa de este tipo de enfermedades. Cuando hablamos de vectores, si repasamos un poco lo que es la terminología, recordemos que existen diferentes tipos de vectores. Vectores físicos, químicos, em, vectores biológicos que afectan la salud humana y sirven como un intermediario para llegar lo que es al hospedero, en este caso lo que es al ser humano. Cuando hablamos de vectores, en este caso lo estamos refiriendo a, por ejemplo, en el caso de la malaria, lo que es un mosquito, en el caso de la leishmania, lo que es el flebótomo, que igual es otro mosquito, y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de dengue, vamos a especificar sobre lo que son los arbovirus. Los arbovirus son virus que son transmitidos por mosquitos, en este caso. Si nosotros hablamos, en el caso bueno de lo que es el dengue, si nosotros hablamos ya específicamente de lo que es el ciclo del mosquito, bueno, viene siendo un bien complejo ya que diferentes especies de estos mosquitos nos llegan a transmitir diferentes enfermedades en nuestros países. Va desde lo que es la encefalitis equina del oeste, el dengue, que es muy prevalente, la fiebre amarilla, el chikungunya, entre otros. Igual son transmitidos por lo que son las especies de estos mosquitos. No quiero especificar mucho en este tema, sino que nosotros nos vamos a centrar más que todo lo que es en los síndromes clínicos del caso de lo que son los arbovirus. Eh, Cuando hablamos de síndrome febril acompañado de mialgia y artralgia externa, por ejemplo, estamos hablando de virus de dengue no grave, chikungunya, virus del oeste del Nilo, virus de Ross River, virus del Zika, entre otros. También está lo que es la fiebre hemorrágica con lesión orgánica múltiple, renal, hepática, miocárdica, que pueden presentarlo tanto el dengue grave como la fiebre amarilla. La fiebre con encefalitis, los ejemplos clásicos serían el virus del oeste del Nilo y lo que es la encefalitis japonesa. No voy a especificar con esto, sino que yo me voy a centrar más que todo el día de hoy a hablarles un poco tanto de dengue como de Zika. Vamos a tomar ciertos temas, por ejemplo, el vector, el virus, las vías de transmisión, las manifestaciones clínicas, em, la presentación epidemiológica, cómo se está viviendo ahorita en estos tiempos en nuestros países, el diagnóstico oportuno del laboratorio, tanto como la parte clínica, el tratamiento, la prevención y el control. Entonces, para nosotros poder comprender cómo es el dengue o cómo se llega al ser humano, también es importante comprender de que el factor más predisponente es el mosquito, en este caso el Aedes aegypti. Como nosotros podemos ver aquí los 4 ciclos que presenta este mosquito desde lo que es la hembra adulta donde deposita los huevos. En este caso vamos a suponer que ya son huevos infectados con el virus del dengue, se convierten en larvas, las larvas pasan hasta 4 estadios, seguido a eso en pupa y por último en zancudo o en mosquito adulto, que es donde llegan a picar al ser humano. Se reproducen, en el caso de lo que es la hembra, es la que pica a las personas y bueno, el ciclo se repite nuevamente. Tanto este mosquito presenta dos formas de reproducción, una vía aérea y una vía acuática. Los mosquitos, dentro de 30 días, que es lo que sobreviven en el estadio adulto, ellos llegan a un proceso que se llama ovoposición, que es donde depositan los huevos
y los huevos ya en un transcurso de 3 días, teniendo todas las condiciones, tanto de temperatura, humedad, nutrientes, llegan a desarrollarse en larvas y en un transcurso de 3 a 6 días ya podemos encontrar pupas. Y por último, lo que es en 2 días, estas pupas ya pueden salir a volar e inician el ciclo como zancudo adulto. La mejor manera de prevenir este tipo de enfermedades es con el control de lo que son los criaderos. Si nosotros evitamos criaderos en las zonas urbanas, vamos a mejorar lo que es la reproducción de lo que son estos mosquitos, sobre todo en nuestras casas, la eliminación de todo lo que son los depósitos que acumulen agua. Acá nosotros podemos ver lo que es el ciclo de transmisión de lo que son los arbovirus. El ciclo inicia con una transmisión selvática, en el caso de lo que es el Aedes furciveri y lo que es el Aedes africanus. Em, este ciclo llega a lo que es al ser humano y lo que es en el caso actualmente, lo que es el Aedes aegypti, que es un mosquito urbano, está adaptado a las condiciones urbanizadas, este, pica lo que es al ser humano y es donde inicia lo que es el ciclo. El ciclo de transmisión del virus del Nilo, bueno, no voy a especificar porque no vamos a hablar de este tema. Hay algo muy importante dentro de lo que son los datos epidemiológicos y es hoy en día cómo está funcionando o cómo se va desarrollando lo que es los avances de lo que es la parte social de la población y tanto lo que es la urbanización, los cambios climáticos, los viajes, intercambios comerciales y la globalización, que es lo que nos presentamos hoy en día, estamos expuestos a diferentes enfermedades transmitidas. Enfermedades transmitidas que anteriormente ciertos países lo mantenían, pero hoy en día es más difícil de controlar eso por estos 4 factores que les estoy presentando. También lo que es un tema muy importante, como por ejemplo la migración. Dentro de la migración, eso es un problema para la salud pública de nuestros países, porque estas personas vienen pasando por nuestro país y tal vez no sabemos qué tipo de insecto los ha picado y pueden transmitir una enfermedad que en nuestro país no está. Por ejemplo, lo que es la fiebre amarilla se mantiene o predomina lo que es en Brasil, en Colombia, pero dentro de la migración, incluso en países africanos, ¿verdad? Pero dentro de la migración, estos virus pueden llegar a viajar por nuestros países, pasar por lo que es Sudamérica, Centroamérica y bueno, su destino final, como todos sabemos, que es cuando las personas viajan en el continente americano, es buscar el norte, buscar sobre todo lo que son los Estados Unidos. Y sí, viene siendo un problema en la salud pública de hoy en día porque es alarmante lo que son los casos de dengue que se presentan en la actualidad, sobre todo en niños. Y lo peor de todo, que bueno, el virus del dengue es uno de los virus con graves consecuencias para lo que es el ser humano. Las familias virales, estamos hablando de los flaviviridae, que en este caso vamos a hablar de lo que es el dengue, el Zika, fiebre amarilla, entre los otros virus que están presentes. Y también están los togaviridae, que está tanto el chikungunya, que hoy en día también recordemos de que es muy importante el diagnóstico para prevenir. Bien, nosotros vamos a hablar entonces aquí sobre lo que es el dengue. Si nos basamos un poco a la reseña histórica de 265 a 420 años antes de Cristo, la dinastía china describe cuadros clínicos semejantes. Cuadros clínicos que se han venido estudiando y que hoy en día vienen siendo confusos porque nos puede llegar a confundir con otro tipo de enfermedad. En 1635 y 1699, Antilla Francesa y Panamá presenta lo que son las primeras epidemias compatibles con lo que es el dengue. Ya para 1779 y 1780, tanto Asia, el continente africano y América del Norte ya presentan o haya un aumento de casos de dengue. En 1827 y 1828, el origen del término dengue, epidemia en el Caribe con fiebre de artralgia y exantema, esto se presentó tanto en esclavos provenientes de África que lo llamaban dinga. En el siglo XX, la primera epidemia de dengue clásico en las Américas comprobada por Laboratorio del Caribe y Venezuela, donde se encontró lo que es el serotipo 3.
en 1968 1969, el Caribe describe lo que es el serotipo 2 y nuevamente el serotipo 3. Y en 1977 el serotipo 1, introducido por las Américas por Jamaica, se diseminó a Centroamérica y a Suramérica. Entonces, para que tengamos una idea de lo que es, cómo se ha ido presentando, cómo ha ido eh, avanzando lo que es esta enfermedad endémica. Antes de 1970, solo 9 países presentaban epidemias de dengue. Ahora más de 100 países, tanto en África, América, el Mediterráneo Oriental, el Sudasiático y Pacífico Oeste, van a presentar casos de dengue o reportan casos de dengue. Es alarmante los datos, ya que 25.000 personas al año es un estimado aproximadamente de personas que fallecen a causa de esta enfermedad. Viendo un poco lo que es la estructura de lo que es el dengue, de lo que es el virus del dengue, es un virus envuelto con 50 nanómetros de diámetro, con una simetría isoédrica, es ARN monocatenario lineal con una polaridad positiva. Dentro de la clasificación de Baltimore lo vamos a clasificar en el grupo número 4. Y esto es algo muy importante dentro de su estructura ARN. Está compuesto de 3 proteínas estructurales. Está la proteína C, que está presente en la nucleocápside, que hace la protección del ARN, se encarga en el ensamblaje y el anclaje del retículo endoplasmático. También está la proteína PRM, que es la precursora de M en viriones inmaduros. La proteína M en la membrana, que son los viriones maduros, y lo que es la proteína E en la envoltura de 3 dominios. Hay unas interacciones con los receptores celulares que estimulan la producción de anticuerpos neutralizantes. Existen 7 proteínas no estructurales, que está la NS1, NS2A, NS2B, NS3, la NS4A, NS4B y por último la NS5B. Acá nosotros podemos ver lo que es estas proteínas que les mencioné anteriormente, que nos sirven para el diagnóstico hoy en día. Entonces, el dengue se replica en las células epiteliales, se replica también en los macrófagos, en los monocitos y en las células dendríticas, en los mastocitos musculares, también puede llegar dentro de los hepatocitos en el hígado y atacar directamente la médula ósea. Existen diferentes receptores como son los proteoglicanos, el ICAM3, el HSP70, el HSP90 y lo que son también los receptores de la manosa. Entonces, como nosotros podemos observar acá en esta imagen, es bien complicado, es bien complejo lo que es la forma de replicación de lo que es el dengue, ya que ataca tanto células del sistema inmunológico que están encargadas de protegernos y otras células que pertenecen tanto a la parte de lo que son células epiteliales, y esto es lo que desencadena una respuesta febril rápidamente por la misma respuesta de lo que es el sistema inmunológico. Por eso es muy compleja la forma de cómo se va a combatir lo que es el dengue. Acá nosotros vamos a ver una pequeña estructura donde podemos ver la PRM, podemos ver la proteína E, podemos ver la proteína M. Y lo que es la cubierta, lo que es la cápside. Ahora, aquí tenemos la distribución geográfica mundial de los genotipos del dengue modificado. Entonces, lo vamos a clasificar en 4. El número 1, el DEF1, lo vamos a clasificar del punto número 1 al 5. Este está presente tanto en el sudeste asiático, en China, en Tailandia. Se han reportado ya cepas selváticas aisladas en Malasia, en islas del oeste del Pacífico y Australia. En América está lo que es el DEF 1.5 en América, en África del Oeste y algunos países de Asia. Ahora también está el DEF No, que está tanto en América Latina, en el Caribe, en Malasia, en Vietnam, en China, Taiwán. Y el DEF 3, que está en Indonesia, Malasia, países más que todo tanto de África como de Europa, ¿verdad? Y lo que es en Asia también. Entonces en esto no voy a hablar mucho.
Existe el serotipo 3 que también está presente en América Latina, claro que con menos frecuencia. Entonces, acá nosotros podemos ver lo que es la transmisión entre humanos. Y es que el mosquito hembra pica a una persona con dengue, este mosquito infectado presenta un periodo de incubación de 8 a 12 días y pica a una persona sana y es donde se presenta un periodo de incubación intrínseco. Este periodo de incubación intrínseco, ya dentro de la persona infectada, esta persona se enferma y ya presenta toda la sintomatología para dengue. Otras vías de transmisión muy importantes que tenemos que tomar en cuenta es en el embarazo, en el primer trimestre hay posibilidad importante de lo que es una transmisión vertical que puede ocurrir y el niño podría llegar a nacer con dengue. También el trasplante de médula ósea, de donantes con médula ósea de pacientes que tienen dengue, igual en los momentos de transfusiones sanguíneas paquetes globulares que son de donantes que tienen esta enfermedad. Acá nosotros podemos ver lo que es la fase aguda y el periodo de incubación. Y es que esto va a iniciar primeramente una viremia primaria de lo que es del día 1, lo que es al día 5. Esta viremia primaria va a iniciar con los síntomas clásicos de lo que es el dengue. Después se va a convertir en una viremia secundaria del quinto al sexto día y por último una fase aguda que es cuando el cuerpo humano ya empieza lo que es la producción de anticuerpos, es decir, ya empieza a reconocer lo que son los antígenos de este virus. Si nosotros podemos observar en el gráfico, el dengue es muy complejo, ya que ataca órganos específicos. Nos puede llegar a producir tanto encefalopatías, hemorragias, una falla funcional, una reacción inmune y en muchos casos algo muy característico es el rash. Las principales células diana de la infección por dengue son los monocitos, los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos CD4 y CD8, en los cuales circula en la sangre hasta por 5 días después de su replicación en los ganglios linfáticos. También se replica en menor medida tanto en la piel, en el hígado y lo que es en el vaso. Se inicia el proceso de presentación de antígenos mediante el complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2. Las células NK atacan las células infectadas y liberan junto a los linfocitos el interferón tipo 2, responsable del control de la infección. También puede inducir lo que es un proceso de apoptosis de las células infectadas o alteradas. Los síntomas típicos del dengue probablemente reflejan la respuesta del organismo a las citoquinas. Y esto es que participa tanto la interleucina y existe una respuesta pirógena en un aumento de la BCG. Bien, el dolor musculoesquelético se va a caracterizar con una fiebre rompehuesos que le llamamos. Posiblemente podría reflejar una infección viral de la médula ósea, incluyendo macrófagos y células dendríticas móviles y células adventicias reticulares relativamente inmóviles. La mialgia, una característica cardinal de lo que la enfermedad puede también indicar cambios patológicos en los músculos caracterizados por un moderado infiltrado perivascular, mononuclear con acumulación de lípidos. Existe también la presencia de cefalea y un dolor retroocular. Lo más importante, lo que es en la fase inicial para el diagnóstico de dengue, es dejar al paciente en observación y ver la evolución, si hay o no hay presencia de fiebre o si el paciente presenta fiebres y todos estos síntomas, entonces se hacen diferentes estudios para confirmar la presencia de lo que es el dengue. Dentro de lo que es la congestión visceral se pone de manifiesto en el hígado con una hiperplasia en lo que son las células de Kupffer, que presenta clínicamente como una hepatomegalia, es decir, un agrandamiento del hígado no dolorosa a lo que es al tacto. Esta respuesta inmunitaria es la que normalmente se presenta en pacientes infectados por primera vez, que logran resolver la infección, que esto no ocurre en regla. Después de una infección hay una inmunidad que le llamamos nosotros inmunidad cruzada contra cualquier serotipo que dura
hasta 6 meses después de la infección y hay una inmunidad serotípica específica que esto ya va a ser de por vida. Los anticuerpos homólogos forman complejos no infecciosos. Acá nosotros podemos ver en esta imagen que es presentada por el CDC, lo que él, cómo podría interactuar los anticuerpos homólogos. Es decir, lo que es el virus del dengue, hay un anticuerpo neutralizante del virus del dengue 1, hay un anticuerpo no neutralizante y el proceso de complejo formado por lo que son los anticuerpos y lo que es la neutralizante dentro de lo que es el virus. Acá miramos la misma imagen y bueno, la enfermedad podría ser sistémica y dinámica, se puede llegar a convertir en grave o no, de 4 a 10 días, febril crítica y por último lo que es la fase de recuperación. Los síntomas tales de dolor en espalda, dolor de cabeza fuerte, fiebre alta, dolor en los ojos, erupción en la piel, náuseas, vómitos, dolor en las coyunturas. Acá nosotros podemos ver los días de la enfermedad, que pueden variar de 1 a 9 días, pero esto es muy importante que nosotros lo manejemos bien. Y es que las temperaturas tienden a aumentar en los primeros 3 a 4 días de la infección. Después llegan a disminuir. Dentro de lo que es el quinto, sexto, séptimo día es la fase crítica. Entonces, en el inicio de los síntomas, también otra manifestación clínica potencial es la deshidratación. Pero ya después del quinto día es muy importante mantener una gran vigilancia sobre el paciente porque puede convertirse en un choque hemorrágico, incluso lo que son daños a órganos. Y por último, si no se llegan a presentar este tipo de manifestaciones, entonces va a haber una reabsorción, una sobrecarga de líquidos y ya todo se va a ir estabilizando. El laboratorio fue un papel muy importante y tanto lo que es el médico utiliza lo que es para su diagnóstico o para su vigilancia, tanto lo que son el hematocrito y lo que son las plaquetas. Un hematocrito puede estar disminuido o puede estar dentro de sus valores normales al inicio de los síntomas, pero mediante van avanzando del cuarto al séptimo día, hay algo que es de alarma y es que el hematocrito tiende a aumenta y nuevamente va a disminuir. Igual lo que son las plaquetas. Las plaquetas eh, existe una disminución desde el día cuarto hasta el día séptimo de plaquetas y es donde llega a lo que es la fase crítica. Dentro de la serología y la virología, la viremia es alta al inicio, después tiende a bajar, pero ya después del tercer o cuarto día y el cuerpo presenta anticuerpos IgM, que es donde nos ayuda a lo que es un diagnóstico ya por pruebas específicas para dengue. Dentro de la etapa de la enfermedad, lo que la vamos a clasificar en tres. Una fase febril de 1 a 4 días, crítica, que es una extravasación de plasma, y lo que es la fase de lo que es la recuperación. La definición de casos sospechosos de personas de cualquier sexo que presenten fiebre de menos de 7 días de duración acompañada de los síntomas que anteriormente los había mencionado. Existe lo que es el dengue con signos de alarma y dengue sin signos de alarma. Un dengue grave, que cuando hablamos de un escape masivo de fluidos, es decir, de líquidos, con hemorragia y un daño grave a lo que son los órganos. Lo que es el dengue sin signos de alarma es cuando el paciente presenta fiebre y con 2 o más de los siguientes criterios. Podrían ser náuseas, vómitos, exentemas, mialgia, artralgia, petequias. Pero cuando es con signo de alarmas, cuando estamos hablando de 48 horas posteriores, es con dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, derrame seroso en el peritoneo, pleura, pericardio, un sangrado de la mucosa, en las encías también se observan sangrados, letargia, irritabilidad, un aumento del tamaño de lo que es el hígado, que se le conoce como hepatomegalia, de mayor de 2 centímetros y aumento de lo que es el hematocrito junto con una rápida caída de lo que son las plaquetas.
Por eso es muy importante estar haciendo estos controles cada 6 o cada 8 horas lo que es al paciente. Por lo tanto, es importante informar al paciente, a su familia, de los signos de alarma que pueden ser identificados por ellos para que consulten precozmente, como así también capacitar a todo el equipo de salud para que evalúe la presencia de estos signos cada vez que se asista a un paciente con sospechas de dengue. El dengue grave, como lo mencioné anteriormente, está en un escape importante del plasma que lleva un shock hipovolémico, un distrés respiratorio por la acumulación de líquido tanto en el pulmón y disnea, hay un sangrado grave, hay un daño orgánico importante y también hay un aumento de lo que son las transaminasas, tanto la AST o la ALT elevada. El sistema nervioso central, hay alteraciones sensitivas y hay una afección directa al corazón y otros órganos. Para el diagnóstico vamos a utilizar lo que es el suero, que en el primer momento de la consulta, el segundo, que es de 10 a 15 días de la primera muestra. En la orina, entre el quinto y 15 días, al inicio de lo que son los síntomas. Y también nosotros hoy en día ya podemos hacer estudios tanto de lo que es el LCR en pacientes post-mortem, hay una sangre, pues puede hacer una punción tanto cardíaca y en los tejidos para estudiar si la causa de la muerte fue por dengue. Acá lo que yo les explicaba anteriormente, las fases, acá nosotros lo podemos ver de una manera horizontal, donde vemos la viremia, un aumento y hay un anticuerpo, la presencia de lo que es el virus a mayor cantidad entre los primeros días, pero después hay una presencia ya o hay una respuesta del cuerpo donde se presentan lo que son los anticuerpos, tanto el IgM como el IgG, que esto ya ocurre del quinto, sexto día en adelante, incluso hasta los 90 días. Entonces, en el diagnóstico de laboratorio nosotros tenemos que tomar en cuenta que lo que es tanto la técnica de ELISA o el aislamiento de ácidos nucleicos por lo que es PCR, los virus aislados, nosotros este proceso lo podemos hacer del primero al tercer día. Pero para mayor especificidad, cuando nosotros vamos a estudiar anticuerpos en S1, vamos a hacerlo en ELISA, también lo podemos hacer del cuarto al sexto día. Y ya del séptimo a 15 días después, lo que nosotros hacemos es la búsqueda de lo que es la IgM por medio de lo que es ELISA, que esto nos marcaría de que el paciente ha estado con dengue o que ha sido positivo para dengue. Exámenes complementarios para la vigilancia del dengue, el hematocrito, el recuento de plaquetas, son los exámenes de laboratorio clínico indispensables. Según el cuadro clínico, lo que es el coagulograma, proteínas totales, la albúmina, el ionograma, gasometría, la urea, la creatinina es de gran importancia y las transaminasas. Esto también apoyado con lo que es muy importante, lo que son los estudios por imágenes de radiografía de tórax o ecografía para ver si no hay pérdida de líquido. Son útiles para evaluar si hay un líquido libre en lo que es la cavidad abdominal o en las serosas, que esto sí ya nos pone en riesgo. El tratamiento, bueno, el manejo de los síntomas del paciente, no hay antivirales específicos. Es decisivo mantener el volumen de los líquidos corporales, entonces por lo tanto el paciente tiene que estar de la mejor manera, tiene que ser hospitalizado. Hoy en día existe la vacuna de lo que es el virus vivo atenuado que protege contra lo que son los serotipos. Hablando de lo que es el virus del Zika, voy a hablar un poco de este virus. El virus del Zika es de la familia Flaviridae, tiene un tamaño de 25 a 30 nanómetros, lo que es la nucleocápside, y lo que es el virium es de 40 nanómetros. El virus del Zika, vamos a verlo como el serotipo, los genotipos, la presencia en África del Oeste, en África del Este y el continente asiático. Entonces, de aquí salió el Zika. Fue aislado por primera vez en 1947 de un mono rhesus estudiado por fiebre amarilla en el bosque de Zika, en Uganda.
En 1968 se aisló por primera vez en seres humanos en Uganda y la República Unida de Tanzania. Posteriormente se han registrado brotes en diferentes continentes, incluyendo el continente americano. Es muy importante proteger a la familia y a la comunidad sobre lo que es este virus. Los síntomas del Zika duran de 4 a 7 días. La infección es asintomática en la mayoría de los casos. Las personas con síntomas, cuando se presenta, puede ir dolor muscular, dolor de cabeza, tanto dolor en las articulaciones, principalmente en las manos y en los pies, dolor retroocular y conjuntivitis no purulenta, una característica que es muy importante tomar en cuenta, lo que es la erupción en el cuerpo y lo que es la fiebre de 37,8, de 37,5, de 38,5, altas temperaturas. Estos son características muy clásicas de lo que es el virus del Zika, tanto la conjuntivitis y el rash, bueno, y la fiebre, por supuesto. Los síntomas, del 70 a 80% de las personas infectadas no presentan síntomas. Hay una pequeña cantidad que sí lo llegan a presentar: rash, dolor en las articulaciones, conjuntivitis, fiebre y cefalea. Hay algo muy importante, y es que la infección del feto debería ocurrir durante el primer trimestre del embarazo, donde los trofoblastos es más permisivo para el virus que el tercer trimestre, debido a la inmadurez de las vellosidades de los trofoblastos. Macrófagos placentarios facilitan la transferencia de los virus desde la placenta al cerebro fetal. La neuroinvasión del virus a través de las alteraciones de las uniones intercelulares herméticas, lo cual se logra alterando el sistema de claudinas y ocloudinas que tornan permeables dichas uniones. Los virus que se encuentran libres dentro de los linfocitos o macrófagos se transportan a través de la barrera hematoencefálica de los plexos coroides y durante la vida viremia, el transporte axonal neuronal en dirección anterograda y retrograda desde lo que es la periferia a través de la médula espinal o el bulbo olfatorio, dando lugar a una apoptosis de la neurona anterior del cuerpo espinal, lo cual iniciaría con un parálisis flácida aguda. Acá nosotros podemos ver lo que es el síndrome congénito asociado al virus de lo que es el Zika. Menos frecuente está la meningoencefalitis, atrofia cerebral, dilatación ventricular, calcificaciones intracraneales. El diagnóstico, bueno, lo hacemos de la misma manera, tanto en suero o en orina, una muestra en el momento de la consulta, la segunda muestra de día a 15 días, la primera muestra. En orina también lo podemos hacer entre el día quinto a los 15 días. Podemos hacer hoy en día estudios del LCR, en pacientes post-mortem también lo podemos hacer, igual que lo que es el dengue. Para el diagnóstico del Zika también nosotros podemos hacerlo en sangre entera, en el semen, en exudado vaginal, en la saliva, lo que es en la placenta. Es decir, los avances hoy en día nos han facilitado lo que es el diagnóstico específico de lo que es el virus del Zika. Acá nosotros podemos ver la viremia. Aumenta desde el día 3 al día 8. Y la presencia ya de anticuerpos, ya a partir del día cuarto en adelante hasta los 90 días, ya hay un aumento tanto de la IgG y la IgM. Aquí igual para lo que es el aislamiento por PCR o las técnicas de ELISA, nosotros lo podemos hacer del primero al tercer día, lo que es en PCR. ELISA del cuarto al sexto día, y lo que para la búsqueda de anticuerpos IgM por la técnica de ELISA lo vamos a hacer del séptimo día a los 15 días. También existe un diagnóstico diferencial que es muy importante, por ejemplo la enfermedad febril exantemática, otras enfermedades neurológicas, fiebre hemorrágica, entre otros arbovirosis,
tiende a confundirse tanto con dengue, fiebre amarilla y chikungunya. También el paludismo, la leptospirosis, la fiebre tifoidea, el tifus, la hepatitis viral, el sepsis a causa de bacterias, choque séptico, infección por hantavirus y lo que es la leishmaniasis visceral tienden a confundirnos muchas veces con lo que es el virus del Zika. Todas estas enfermedades que les mencioné anteriormente casi presentan los mismos síntomas, tanto lo que es la parte clínica como lo que es el diagnóstico por el laboratorio, juega un papel muy crucial para confirmar el diagnóstico de cuál es la enfermedad presente. Hasta acá con esta transmisión los invito a que se suscriban a nuestro canal.